en primer lugar, agradecerles por su presencia, ¿verdad? Acá está la reunión de la comisión, esto lo decidimos en una plenaria de la Comisión de Reforma Agraria, iniciar este ciclo de debate sobre las tierras mal habidas. Entonces creímos necesario invitarle a ustedes, los protagonistas, la gente que trabajaron en eso, ¿verdad? Y este debate, no solamente que queremos quedarnos acá en el Senado, el debate, llevar esto a nivel nacional. De hecho, comenzamos ya esto con una audiencia pública en Mayor Otaño. El próximo viernes tenemos un debate también en Salto del Guairá, pero una cuestión ya de soberanía, la cuestión de seguridad fronteriza ahí en Salto del Guairá. Y sobre todas las cosas también empezar a debatir. Yo creo que la única forma de construir un nuevo Paraguay es con el debate. No tenemos otra salida. Y dentro de este debate también le invitaremos a los gremios, ¿verdad? A los gremios de producción. Como dije, tenemos que construir en forma conjunta y la mejor manera es el diálogo. Este primer encuentro le invitamos a ustedes. Posteriormente, el próximo miércoles, la agenda contempla los efectos en la salud del modelo de producción, las tierras ancestrales y posteriormente le estaríamos invitando a las instituciones encargadas, al INDER, a todas las instituciones. Adelante del senador Zavala. Realmente me complace que el senador pueda compartir también con nosotros. Ahí le veo al senador Ledesma y al senador Schaap también en modo virtual. ¿Cómo está, senador? ¿Qué tal? Bueno. Y bueno, acá está llegando el señor Carlos Alberto González, está llegando. A mí me gustaría que ustedes hagan la presentación de la comisión que está con nosotros compartiendo, ¿verdad? Agradecerle acá la presencia al senador Víctor Ríos, al senador Zavala. Y bueno, como dije, creo que es importante el diálogo y es la forma de llegar a acuerdos sobre todas las cosas, con la participación de todos los sectores. Y bueno, le paso acá al senador Zavala un saludo y también al senador Ríos y después posteriormente les paso a usted la palabra, ¿verdad, senador? Gracias, presidente. A los presentes, a los invitados, mis saludos cordiales. También les doy la bienvenida. Creo que es un tema muy importante a tratar y es un tema permanente de conflicto social y económico en el país. Creo que es un tema que tiene que ser discutido, que tiene que ser solucionado y tienen que haber propuestas, porque yo creo importante de que, vamos a decir, aquellos que están en infracción realmente puedan solucionar, pero también aquellos que están dentro del marco de la ley tengan las condiciones y las garantías para trabajar, que yo creo que hay mucha gente en esa situación en el Paraguay. Quiero también referirme un poco a algunas cuestiones, ¿verdad?, sobre algunas palabras que dije que se quitaron de contexto, ¿verdad?, y referirme respetuosamente al trabajo que ha hecho la Comisión de Verdad y Justicia. En ningún momento podemos desconocer lo ocurrido, ¿verdad? Mi padre luchó en la Revolución del 47, estuvo exiliado en la Argentina. Conocemos la historia, no podemos negar esto, pero también tenemos algunas cuestiones que creo que vale la pena tocar, sobre todo el tema de las tierras mal habidas. Y en ese sentido van a encontrar en mi persona una persona con voluntad, con ganas de solucionar, de dar solución, sobre todo a aquellos pequeños productores, a las personas vulnerables, para que efectivamente ellos puedan salir de esta condición
entrar a la cadena de valor y efectivamente, vamos a decir, que puedan ellos buscar el bienestar y así el de todos los paraguayos. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador. Acá el senador Ríos. Muy bien, muy buenos días. Gracias, senador Santa Cruz, por la invitación. Saludo también a Fidel y la bienvenida a nuestros ilustres visitantes. Yo no soy miembro de la comisión, pero mi presencia aquí obedece a la invitación muy amable del senador Santa Cruz. Y además aprovecho la oportunidad nuevamente para reivindicar el trabajo de esta emblemática Comisión de Verdad y Justicia. Ha realizado un trabajo extraordinario, necesario, indispensable, imprescindible para la construcción de la democracia en el Paraguay. Nuestra transición en gran medida ha escondido parte de la basura debajo de la alfombra y creo que nuestro proceso político ha ido madurando y me parece que están dadas las condiciones para entablar el debate sobre el tema de las tierras malavías, que como dijo el senador Zavala, hay mucha gente que tiene propiedades adquiridas, la gran mayoría tiene propiedades legalmente adquiridas en base al esfuerzo, al trabajo. Es una minoría la que se ha apropiado de manera ilegal de tierras públicas durante la dictadura de Stroessner. Esa es una gran ventaja, porque evidentemente la gran mayoría de los paraguayos y las paraguayas tienen propiedades legalmente, legítimamente adquiridas a las que hay que proteger. Hay una pequeña minoría que sí, indudablemente tiene problemas en ese sentido y la idea es debatir, encontrar una salida democrática, legal, constitucional al tema y qué mejor que esta iniciativa se tome desde el Parlamento Nacional. Entonces también felicito al senador Santa Cruz por estar liderando el proceso y estamos en condiciones y dispuestos a trabajar. Y nuevamente mi respeto, mi reivindicación y mi reconocimiento a ustedes, a la Comisión Verdad y Justicia, repito, comisión, una entidad emblemática, indispensable para la construcción de la democracia en Paraguay. Muchas gracias. Gracias, senador Ríos. Yo le quiero pasar la palabra a no sé, al monseñor Medina, que nos presente un poco a la gente que están presente y bueno, nosotros tenemos una metodología para empezar el debate que después queremos compartir con ustedes. Muy bien, yo agradezco la invitación, celebro que haya una iniciativa de parte de vamos a decir, el Estado, el Parlamento, y agradecemos esta primera conversación, digamos, con el Parlamento. Me parece a mí que tiene que ser una cuestión, tiene que ser una causa nacional, como se dice, y tiene que ser una política estatal del gobierno, porque es un problema bastante espinoso, ya sabemos, todos saben, y la Comisión de Verdad y Justicia ha comprobado eso. No sé si es necesario, los que estamos acá, unos cuantos somos los que estamos, los que han estado, si ustedes quieren saber los que han compuesto, a lo mejor saben desde luego, aquí la lista. Yo presidí la comisión, estuvo con nosotros el doctor Juan Manuel Benítez Florentín, ya fallecido. Trabajó muchísimo aquí con Judith. Miguel Ángel Aquino, Brito, no sé si vive todavía. Falleció también. Bueno, Heriberto Alegre está presente, Carlos Luis Casabianca ya murió también. Carlos Portillo Esquivel. En forma virtual. Muy bien. Después tuvimos también el comisionado Mario Sandoval por parte de del Ministerio de Relaciones Exteriores. También Víctor Jacinto Flecha, que está medio enfermo y no pudo venir, estará virtualmente también. Luego estuvieron también la canciller que ayudó muchísimo, Leila Rachilichi, la historiadora Margarita Durán Estragó, Domingo Jorge Rolón Luna, Juan Enrique Díaz Bordenave, Alberto Valentín Rodríguez, que está acá. Bien,
Estos son 9 que compusimos la comisión, 9 personas. Pero cada persona, como por ejemplo Alderete, fue el encargado sobre este punto. Como ustedes saben, la comisión trabajó sobre muchos ejes, sobre muchos hechos. Yo lo voy a entregar después a la presidencia a ustedes. Está el autoritarismo en la historia reciente de Paraguay, memoria, gestión de la CBJ, informe final compuesto de 8 tomos, está todo acá. Y uno de los ejes de trabajo fue, de hecho, los bienes mal habidos. Y en los bienes mal habidos, fundamentalmente la tierra. Y eso lo trabajó el abogado Alderete con su equipo. Un trabajo muy difícil, pero que se llegó a hacer sin agotar la investigación. Llegamos a 2008. Ya terminaba la ley, nos autorizaba hasta esa fecha. Yo diría, personalmente, mi anhelo y el anhelo de la gente sería que esto no tenga solución de continuidad, porque es importante y que se convierta en una cuestión de sí o sí causa nacional. Estoy de acuerdo que tenemos que dialogar y tenemos que llegar a un acuerdo, y yo creo que si hay voluntad política, yo creo que se puede solucionar ese problema. Y este problema tiene que ser solucionado porque todos queremos la paz. Todos aspiramos ese don tan importante para una ciudadanía, para un país, para todo el mundo, la paz. Y como decimos nosotros en la doctrina social de la Iglesia, no habrá paz sin justicia social. Sin justicia no hay paz. Entonces, por eso agradezco al senador y a todos ustedes que están acá presentes esta iniciativa y que tenga continuidad. Así que muchas gracias y ya abrimos el diálogo. Gracias, monseñor. Está también en forma virtual el senador José Ledesma y el señor Octavio Schaap. No sé si José, Octavio quieren hacer uso de la palabra o posteriormente le damos la palabra. No sé si me están escuchando. No. Posterior nomás, colega presidente. Después no va, Gracias, presidente. Después no va, senador. presidente. Después no va, presidente. Bueno, gracias, muy amable. Bueno, acá le quiero pasar a Diana Vargas, que estuvimos trabajando una serie de preguntas que estuvimos trabajando inclusive con usted, y ver un poco que ella nos presente la metodología del debate, el diálogo que queremos con ustedes, ¿verdad? Muy buenos días a todos y todas. Desde la Comisión de Reforma Agraria se elaboraron una serie de preguntas de modo a ordenar el debate. También tenemos participación virtual y nos gustaría al final abrir el micrófono de modo a que puedan o presentar preguntas o reflexiones. Nos gustaría también, en lo posible, en honor al tiempo, que en promedio entre 5 a 7 minutos podamos, y como máximo 10 minutos por pregunta. Evidentemente algunas requerirán más tiempo y ustedes sabrán en cuáles de ellas priorizar. Para arrancar, nos gustaría, si alguno de ustedes puede comentarnos cómo se elaboró el informe final, en particular con relación al tomo 4, en lo relativo a este capítulo de tierras mal habidas, y cuál fue la revisión documental que se hizo en ese proceso de trabajo. Así que les damos la palabra nuevamente. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación a la Comisión de Reforma Agraria para justamente hablar sobre la Comisión de Verdad y Justicia, y quiero hacer una breve introducción, luego cederle la explicación más técnica al doctor Alberto Alderete, que trabajó el 4º capítulo del informe de las tierras que fueron concedidas a personas no sujetas de la reforma agraria. Realmente se les dice tierras mal habidas, pero realmente son varios
categorías por las cuales la comisión encontró que no eran personas sujetas a la reforma agraria, de acuerdo a sus investigaciones. La Comisión de Verdad y Justicia fue aprobada por la ley 2225, asumimos el 24 de agosto en el 2004 en el Palacio de López con presencia del presidente Nicanor Duarte Frutos. Posteriormente se iniciaron los trabajos y se integró un equipo que la ley también nosotros le llamábamos la superley, a la ley 2225, porque nos pedía investigar 49 años de periodo, de los 35 años más 14 el periodo de transición, desde 1954 al 2003. Posteriormente también en específico nos solicitaba investigar las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, las torturas y otros casos o otras violaciones graves a los derechos humanos. La comisión decidió investigar dentro de otros casos graves lo que era la situación de tierra en el Paraguay. Una de las grandes presiones cuando nosotros iniciamos la comisión justamente era con las organizaciones que se investigara. Era un problema social ya desde hace varios años que se venía trayendo en el Paraguay y en la comisión por eso se resolvió hacer esa investigación que se consideraba violaciones graves a los derechos humanos, de acuerdo también a lo que nos solicitaba la ley 2225. Esa tarea ya coordinado por las investigaciones por el doctor José Carlos Rodríguez Alcalá, presente hoy acá, y se conformó un equipo con el doctor Alberto Alderete, con apoyo de una organización internacional también de Miserio de Alemania, porque Paraguay, nosotros la comisión, carecíamos de recursos suficientes para realizar la tarea. La comisión dependía administrativamente del Ministerio de Relaciones Exteriores con presupuesto general de gasto de la Nación, pero en su 25% nada más. El resto fueron del trabajo, fueron cooperación internacional, así como las Naciones Unidas, la Embajada de Alemania, la Embajada de Suiza y muchos otros organismos internacionales. En este sentido, la cooperación recibida por Miserio de Alemania justamente permitió la investigación sobre las tierras concedidas a personas no sujetas de la reforma agraria. Realmente para nosotros fue una tarea muy gigante en el sentido de hacer las investigaciones en todos los aspectos, pero creemos nosotros que justamente el cuarto capítulo del informe de las tierras mal habidas tiene un acervo documental sumamente importante que fue habilitada por las diferentes instituciones del Estado para realizar las investigaciones. La comisión no solo recibieron el aval para poder trabajar con los documentos oficiales, sino también la desclasificación incluso de documentos de Fuerzas Armadas, del Ministerio de Relaciones Exteriores e incluso de documentos de las Naciones Unidas que hemos recibido nosotros durante el mandato. Y evidentemente la realización del informe costó en ese momento con miles de documentaciones para poder realizar. Yo ahora cedería la palabra al doctor Alberto Alderete para que explique técnicamente ya el trabajo realizado sobre el cuarto tomo del informe de las tierras mal habidas. Buenos días para todos. La Comisión de Verdad y Justicia decidió abordar y dedicarse a la investigación de las tierras que popularmente se conocían y se siguen conociendo como tierras mal habidas. Es a raíz de su connotación y su componente de derechos humanos. Nosotros conocemos fundamentalmente los derechos humanos, civiles y políticos, que son los derechos a la libertad, derecho al sufragio, derecho a la defensa, etcétera. Pero también existen otros derechos denominados derechos económicos, sociales y culturales, aprobados por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y por la Organización de Estados Americanos, OEA, en tratados internacionales de los cuales el Paraguay es parte. Y se abordó
la comisión se abocó a la investigación de las tierras mal habidas porque el derecho internacional de los derechos humanos considera que la tierra, el acceso a la tierra es un medio, es un recurso fundamental, vital, para que las poblaciones indígenas y las poblaciones campesinas y los pueblos indígenas accedan a la alimentación, al derecho a la alimentación, al derecho al trabajo, al derecho a la propiedad, al derecho a la vida a través del acceso a la tierra, ya que importantes sectores de la población campesina y los pueblos indígenas no pueden ganarse la vida sino a través de la tierra y a través de la agricultura. De manera tal que el acceso a la tierra está íntimamente ligada y está protegida como el derecho humano a la alimentación, al trabajo y a la propiedad en los textos y tratados internacionales de derechos humanos. Desde esa perspectiva, entonces, se ha considerado que las tierras denominadas mal habidas constituyen una violación a los derechos humanos de los pueblos campesinos y de los pueblos indígenas, porque a través de la adjudicación ilegal de estas tierras y adjudicar a grupos, a personas en forma ilegal, constituye una violación de los derechos humanos a estos grupos sociales porque les ha impedido, el Estado les ha impedido acceder al derecho humano, a la alimentación, al trabajo, a la vivienda y otros derechos a través del acceso a la tierra. Es por esos motivos que la Comisión de Verdad y Justicia ha tratado y ha abordado, investigado las denominadas tierras mal habidas. Para empezar este trabajo, obviamente se requería acceder a los archivos del Estado, y en este caso a los archivos de la principal entidad que se encargó de la adjudicación y titulación de tierras, que fue el Instituto de Bienestar Rural, posteriormente INDER. Era imposible investigar la adjudicación de estas tierras sin acceder a los archivos de estas entidades. Entonces la comisión trató este tema con el presidente de la República, entonces el doctor Nicanor Duarte Frutos, y él mismo, mediante una llamada directa al presidente del INDER, le ha ordenado la apertura total de todos los archivos del INDER desde sus inicios. Todos los archivos que tenga el INDER sobre adjudicación de tierras. Es así que nos constituimos con este aval del presidente de la República, nos constituimos en el IBR, y el presidente Gustoso nos abrió de par en par todos los archivos del INDER, con la cooperación y la colaboración a nuestra división de funcionarios y de personal encargados, entendidos en el tema dentro de la institución. Entonces, hemos tenido de dónde saltó, de dónde sacó, de dónde aparece este informe, estos datos, estas estadísticas. Y aparece como fuentes primarias y fuentes documentales los archivos del Instituto de Bienestar Rural y del INDER, pero también del Instituto de Reforma Agraria, porque como la investigación abarcó desde 1954, al tiempo de 1954 existía el Instituto de Reforma Agraria IRA, que posteriormente en el 63 se convirtió en IBR. De manera que la investigación entonces abarcó los documentos que ya son pocos, los documentos del IRA, IBR y en menor medida INDER, porque la investigación sobrepasó
fue más allá de 1989, que es el periodo que cae la dictadura, y se extendió hasta el 2003, porque también se ha tenido conocimiento de que esta práctica aún continuaba, pero en mucha menor cantidad, como efectivamente hemos constatado mediante la investigación. Entonces, se ha tenido como fuentes primarias las fuentes documentales del Instituto de IRA, Instituto de Bienestar Rural, INDER. También en ciertos casos hemos recurrido a la Dirección General de Registros Públicos para corroborar algunas informaciones, algunos datos, algunos documentos. Hemos tenido un convenio con la Dirección General de Registros Públicos, gustosos también cooperaron. Y la Dirección Nacional de Catastro, donde también recurríamos en casos necesarios ante dudas de determinados documentos. También tuvimos como fuentes, tuvimos que consultar cómo teníamos una cierta desconfianza por los archivos documentales del IDR-INDER. También recurrimos a fuentes secundarias, que son las fuentes bibliográficas, más bien para tener informes, tener algunos datos que no haya, por ejemplo, aparecido, que no esté en los archivos del IDR-INDER. En base a estas fuentes, entonces se comparó, se utilizó como elemento de valoración de las adjudicaciones y titulaciones la Constitución Nacional de 1940, la Constitución Nacional de 1967 y la Constitución Nacional de 1992, porque hay que tener en cuenta que al momento de considerar si la adjudicación de un inmueble es legal o ilegal, se rige por las leyes vigentes al momento de esas adjudicaciones. Entonces, todas las constituciones nacionales desde 1940 hasta el 92, y las leyes de reforma agraria. La ley de reforma agraria de 1940, dictada durante el gobierno del mariscal Estigarribia, siendo su presidente Carlos Pastore. Luego, la modificación del Estatuto Agrario de 1940, hecha en 1963, mediante la ley número 854. Y por último, el Estatuto Agrario actual vigente, que fue la modificación total del anterior Estatuto Agrario del 63, que es la ley 1862-2002. Entonces, las fuentes de donde salió esta información, esta investigación, fue en base a esas fuentes. Gracias, doctor. Antes de entrar propiamente en las recomendaciones, que es nuestra siguiente pregunta, ¿nos podría compartir los principales hallazgos de ese periodo de trabajo, en particular relativo a este capítulo del informe, a la revisión documental, a la revisión bibliográfica y las principales conclusiones relacionadas a ese capítulo? Sí. Perdón, ¿me querés repetir? Se me fue el hilo. No, pero antes dijo otra cosa. Hallazgos de ese proceso. Bien, antes del informe de la investigación de la Comisión de Verdad y Justicia, ya se conocía de la existencia de las tierras mal habidas. Ya era, como se dice normalmente, vox populi, porque era tan grande, tan voluminoso y tan generalizado que ya se conocía, la gente conocía, ¿no? Entonces, pero se conocía fundamentalmente como
tierras mal habidas a aquellas personas que no eran beneficiarias de la ley agraria. Es decir, sí, dada en forma de prebenda, es decir, por ejemplo, militares en servicio activo, comerciantes, narcotraficantes, etcétera, ¿no? El aporte importante que dio la Comisión de Verdad y Justicia fue que al revisar las fuentes documentales se ha encontrado que hubo varios patrones utilizados por el IBR, IRA, IBR, INDER y los adjudicatarios para trampear, para realizar esos actos ilegales, esas adjudicaciones ilegales. Entonces, aparte de las personas no beneficiarias del estatuto agrario, se han encontrado otros métodos utilizados, que son el de adjudicar más de un lote agrícola o ganadero a una misma persona. Porque las leyes agrarias citadas, los 3 estatutos agrarios, establecía que la entidad debía de adjudicar un solo lote agrícola o ganadero a cada jefe de familia o persona, cada beneficiario. Sin embargo, se ha encontrado en muchas veces, en muchos documentos, que hubo personas que se han adjudicado más de una vez, tanto lotes agrícolas como lotes ganaderos. 10 veces, 20 veces, 30 veces, 40 veces, 50 veces. Una sola persona. Y así, ¿cómo? Sí. Así tenemos, por ejemplo, nombres que posteriormente voy a dar a ubicar. La tercera metodología, el tercer patrón utilizado para estos hechos ilícitos es la de adjudicación de tierras superiores a las máximas establecidas por la ley. Es decir, las leyes agrarias, por ejemplo la de 1963, que fue la que más se aplicó porque es el periodo que más abarcó el de las tierras mal habidas, establecía que para lotes agrícolas en la región oriental, el máximo a ser adjudicado era de 100 hectáreas. Y prohibía terminantemente la adjudicación superior a 100 hectáreas. Y para lotes ganaderos en la región oriental, hasta 1.500 hectáreas. Se ha encontrado entonces que muchas de las adjudicaciones de tierra han sido superiores a las máximas establecidas por la ley para lotes agrícolas en la región oriental y para lotes ganaderos en la región oriental. El cuarto patrón o método utilizado fue la de adjudicar tierras con superficies superiores a las máximas establecidas por la ley para lotes ganaderos en la región occidental o Chaco. Es decir, para la región occidental o Chaco, la ley 854 del 63 establecía que la máxima superficie a ser adjudicada por un interesado, por un beneficiario, tenía que ser hasta 8.000 hectáreas. Sin embargo, se ha encontrado en muchas ocasiones que había adjudicaciones superiores a 8.000 hectáreas. Y por último, casos en que una misma persona era adjudicada en más de una vez en lugares diferentes para completar supuestamente las superficies, ¿no? Y eso está también prohibido por la ley, de manera que esos son los 5 métodos o patrones utilizados tanto por el organismo de aplicación, IBR, INDER, y los adjudicatarios ilegales. A ver, José Carlos. Muchísimas gracias por la invitación, señores senadores.
los detalles están bien planteados, pero me gustaría enfatizar un poco sobre el resultado global en términos de lo que es el destino de nuestra nación. De lo que acá nosotros encontramos es que lo que es sospechoso, sospechado o documentalmente fuera de ley era nada menos que 8.000 de las 44.000 hectáreas que tiene Paraguay. O sea que es el 20% de la nación. 20% de la nación. O sea que esto estaría constituyendo el más gigantesco delito hecho por el Estado en contra del país, porque son tierras fiscales que los funcionarios no tenían derecho a usarlas en forma antojadiza, en contra de la ley, ¿verdad? Eso es un tema enorme, no es un tema pequeño, ¿verdad? Es un tema gigantesco. Desde el punto de vista de la Comisión de Verdad y Justicia, nosotros queremos la verdad, queremos la justicia y la reconciliación. Pero, ¿qué pasa cuando un país es rural, es agrario, en donde la riqueza es agraria, es rural? La injusticia territorial es la base de la mala base de nuestra sociedad. Y el que uno tenga esa enormidad de delito cometido hace que tengamos una situación de injusticia sobre la cual se fundamenta todo el resto del país. Entonces, nos parecía muy importante, no con propuestas de resolución, porque eso creo es un tema mucho más complicado. Nosotros levantamos los problemas, como tenemos denuncias de muertos, denuncias de desaparecidos, denuncias de tortura, etcétera, pero nosotros nos vamos a hacer un juicio caso por caso. Eso es imposible hacer, ¿verdad? Entonces, pero lo que sí importa es que sobre una injusticia territorial es muy difícil que haya, como dice Monseñor, una reconciliación y una paz. La paz del país se basa no solamente en la justicia política, en respeto a los cuerpos de las personas, a la no tortura, sino también en una justicia territorial. Entonces, ese es el punto fundamental que para nosotros toma tanta relevancia, porque ustedes saben que otras comisiones de verdad y justicia no tocaron el tema tierra. Pero para Paraguay será muy importante, porque nuestra gente, porque nuestra economía, porque nuestra historia se basa en ese tipo de acaparamiento de tierra que ya viene de la colonia, de la venta de tierras públicas, etcétera, etcétera, pero sobre todo en esta dictadura que se basaba en la no verdad, en la no justicia, se establece ese delito de apropiación ilícita, el vulgo dice robo, y mete en robo todo. Yo sé que ese no es un término jurídico preciso, pero de todas maneras, asesinato, falsedad y robo eran como elementos constitutivos de un régimen autoritario. Constitutivos, no eran un agregado, un problema. En otros países había aparato represivo. ¿Cuál era el aparato represivo? Bueno, acá el aparato represivo era casi los poderes del Estado y también las instituciones públicas, porque se usaban todas las instituciones públicas para la represión. Y bueno, acá se usaba todo el aparato político para robarse el 20% de la tierra del Paraguay. Ese dato gordo, que a veces el investigador se olvida de ser tan importante. 20% del Paraguay, tierra mala vida. Esa cifra para mí fue el descubrimiento más importante. Fue lo que más chocó, digamos, y no es un capítulo solamente, como dice acá, es un libro. Acá no son los capítulos, cuando dice el capítulo Judith, está refiriéndose, por ejemplo, a esto. Este es un capítulo, este es un libro. Y las tierras maravillas son un libro. Muchísimas gracias. Gracias, José Carlos. Acá está con nosotros compartiendo el senador Querey. Un saludo y después le paso al senador Zavala que quiera hacer una pregunta.
Sí, buenos días, muchas gracias por la presencia de todos ustedes y bueno, vamos a acompañar un poco esto que es un desafío para todos nosotros institucionalmente del Congreso y aprovechar entre comillas, ¿verdad? El debate que se ha dado públicamente para ver si podemos aproximar a la justicia. Gracias. Gracias, senador. Senador Zavala. Gracias, presidente. Bueno, yo leí la creación de la Comisión de Verdad y Justicia. Leí el informe, especialmente el tema del capítulo 4. Pregunta al doctor Alderete, ¿cuántas personas estaban involucradas en el estudio de las tierras mal habidas de parte de la Comisión de Verdad y Justicia? ¿Cuántas personas? El equipo de trabajo. Porque acá viene la siguiente pregunta. ¿Cuántas personas? ¿Qué tiempo tuvieron? Yo voy y digo, a ver, si vamos a hacer el trabajo, y usted mencionó de que trabajaron con el departamento de pericia o de geodesia, vamos a decir, del INDER, ¿verdad? Con toda la parte de catastro, con toda la parte de registro, ¿verdad? Y tengo entendido que eso lleva mucho tiempo y si mal no recuerdo, estudiaron 4.250 o 4.300 casos más o menos, ¿verdad? Entonces, por ahí un lado, ¿verdad? Y por otro lado, al doctor Alderete, creo tendría que verificar en la ley, en la antigua de la reforma agraria, la 854, que para lotes coloniales, quintas y agrícolas forestales no se permitían, vamos a decir, dos fincas, ¿verdad? O más de una adjudicación, ¿verdad? Pero en el caso de lotes ganaderos tengo entendido, ¿verdad?, de que sí permitían hasta completar la superficie de 1.500 hectáreas, ¿verdad? Eso me gustaría verificar. Yo creo que acá tenemos que buscar una solución, ¿verdad? Acá el ánimo no es de trancar, al contrario, ¿verdad? Hay una preocupación real sobre el tema y creo que tenemos que tratar esto con la seriedad, ¿verdad?, que merece y quitar alguna propuesta, ¿verdad?, que dé un poco de solución a esto. Y independiente de esto, yo creo que existe el organismo jurisdiccional que tiene que definir, ¿verdad?, porque si bien, vamos a decir, el trabajo es loable, creo que en algún momento tenemos que buscar propuestas, ¿verdad? Y en ese sentido, nosotros desde el Senado hemos presentado propuesta de la Dirección Nacional de Catastro Registral para poner un poco en orden aquellas tierras que están legalmente y aquellas que tengan algún problema judicial. El órgano jurisdiccional será el Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia, la máxima instancia, y creo que existen también casos, ¿verdad?, donde Contraloría ha llevado adelante juicios, ¿verdad?, cerca de 30 juicios, y de los cuales todo ha perdido. Eso me preocupa, ¿verdad? No es de que, vamos a decir, y le ha costado al Estado cerca de 24 millones de dólares, ¿verdad? Si vamos a ir nosotros por los 4.255 casos, vamos a hablar nosotros de 4.000 millones de dólares. Entonces, yo creo que tenemos que nosotros armar una hoja de ruta para efectivamente dar solución a todo esto. A mí lo que me preocupa es de que en nombre, ¿verdad?, y les digo honestamente, ¿verdad?, en el nombre de las tierras mal habidas, la gente señala, la gente relativiza, la gente cuestiona, ¿verdad?, y aquellas personas, ¿verdad?, que son poseedores de tierras bien habidas, ¿verdad?, de tierras bien adquiridas, ¿verdad?, pasan por un proceso infernal y como todos saben, ¿verdad?, acá en este país, ¿verdad?, no funcionan muchas instituciones y organismos del Estado, ¿verdad?, me refiero principalmente a las del Poder Judicial, y la gente tiene que desviar todas las atenciones, ¿verdad?, en vez de estar abocada al trabajo, en vez de estar abocada a integrar a las personas a las cadenas de valor, ¿verdad? Fíjense que el INDER hoy, ¿verdad?, tiene es el mayor poseedor de tierras en Paraguay, cerca de 4 millones de hectáreas, tiene 1.350 colonias, de las cuales apenas 300 tienen tituladas, ¿verdad? Y creo que tiene que haber una pelea constante de parte nuestra desde el legislativo para regularizar a todas estas personas, ¿verdad?, para que se puedan integrar a la cadena de valor, para que puedan pagar sus impuestos en los distritos, para que los distritos puedan crecer, para que efectivamente haya arraigo, para destrabar todos los problemas judiciales, para destrabar todos los problemas policiales.
y que efectivamente la justicia se aboque a tener una justicia pronta y barata para la gente que necesita. Entonces, creo un tema muy sensible y el abordaje tiene que ser de análisis, de buscar una solución y tiene que ser propositivo porque no nos podemos quedar permanentemente. Creo que hace 30 y tantos años pasó la dictadura y somos nosotros hoy los responsables de nuestro destino. Entonces, aparte del mensaje, creo importante un poco entender esto, doctor, cuántas personas, cuánto tiempo de trabajo, porque según yo tengo entendido por los análisis que dice en el capítulo 4 del libro, ustedes tuvieron un periodo de 8 meses, ¿verdad? Pero entre presentar, preparar, efectivamente fueron 6 meses de trabajo, si mal no recuerdo. Me gustaría que me corrija, doctor. Gracias, senador. Sí. En este trabajo de investigación estuvimos involucrados como coordinadores, yo y el doctor Ramón Fodel, a tiempo completo, y 12 personas más que estuvieron trabajando con nosotros en nuestro equipo por la comisión, digamos, ¿verdad? Y en el INDER teníamos también funcionarios a disposición que colaboraban con nosotros, eran aproximadamente 10 o 12 también, ¿verdad? Bueno, ese fue el equipo que trabajó y trabajamos 1 año y medio, trabajamos en la investigación. En relación al tema de la adjudicación de lotes ganaderos, la ley, el Estatuto Agrario del 63 prohibía la adjudicación de más de un lote agrícola o ganadero para completar las superficies que faltan del máximo establecido por la ley, digamos. Y un poco para aprovechar, senador, en cuanto a la titulación de los lotes. 1.100 colonias tiene el INDER. De esas 1.100 colonias, solamente el 11% tiene títulos de propiedad. Es decir, 11% de los destinatarios de los beneficios tienen títulos de propiedad. Pero el título de propiedad tiene sus vueltas, porque mucha gente no sabe. Cree que el título de propiedad es una donación, un regalo del Estado del INDER, y no es así. El Estado le vende la tierra a los beneficiarios. Y desde el gobierno de Horacio Cartes se ha establecido una reglamentación muy perjudicial, porque establece que los precios de las tierras a ser adjudicadas a los beneficiarios debe ser el mismo precio que el IBR o el INDER pagó por esas tierras al propietario del cual la ha comprado, más un recargo del 10% de gastos administrativos. O sea, es más caro que el precio de mercado. Y obviamente el agricultor que no tiene tierra justamente porque está en la extrema pobreza, no tiene la capacidad para pagar eso. Es un ejemplo. Es que estuvimos tratando con el licenciado Cárdenas, el presidente del INDER, entendió totalmente, yo le expliqué totalmente cuánto es el promedio que tiene como ingreso financiero una finca campesina. Absolutamente imposible. En Itapúa se ha fijado un precio de 22 millones de guaraníes la hectárea. De 10 hectáreas son 220 millones. En 10 cuotas, en 10 anualidades serían 22 millones al año. Está fuera del alcance de los beneficiarios. Entonces, senador, eso es importante. Porque algunos países inclusive otorgaron títulos de propiedad gratuitos. No es necesario la gratuidad de los títulos de propiedad, pero por lo menos debería, los precios deberían ser accesibles a la capacidad de los beneficiarios. De lo contrario, eso, vamos a seguir con este problema. Eso nomás quería aprovechar para señalar. Judith, quiero señalar nomás la presencia del senador Sisto Pereira, que nos acompaña también. No sé si Sisto querés dar un saludo o posteriormente te pasamos el micrófono. Buen día, vais a ver. Gracias, Sisto.
Quería nada más, senador, muy buen día al senador Sixto, agregar lo que ya decía el doctor Alderete en relación a las preguntas que hizo el senador Zavala. Resulta que en un momento dado la comisión de funcionarios, 140 funcionarios llega a tener para el periodo de investigación y muchas otras organizaciones colaborando en forma voluntaria. Pero en relación a las investigaciones sobre tierras malavidas fue desde el inicio del trabajo de la comisión, que justamente nosotros, como ya explicaba, la comisión duró 3 años, 8 meses. Fueron 24 meses y fueron prorrogables justamente por la cantidad de tiempo de investigación y por los casos que nosotros recibíamos. ¿Por qué digo desde el inicio? Porque cuando encontrábamos una situación de tortura, desaparición forzada de personas, privación ilegítima de libertad, estaba ligado a la tenencia de tierras. En la zona de Caaguazú, ustedes saben, ahí tenemos el caso 80, 10 personas desaparecidas hasta la fecha en la lucha por la tierra. Tuvimos el caso de San Pedro, todos los familiares de Legal y otros, las arbitrariedades y las violaciones de los derechos humanos cometidos contra esas personas, contra el pueblo en sí, eran inmensos en donde nosotros nos íbamos a trabajar en los departamentos. En Pedro Juan Caballero, en Itapúa, en Alto Paraná, en todos los lugares estaban ligados a la tenencia de tierra o la apropiación indebida de tierras de ciertas personas vinculadas a la dictadura. Esa fue la razón que motivó a instalar el equipo justamente liderado por el doctor Alberto Alderete, para poder hacer esa revisión, porque como ya dije al inicio, lo que nosotros vimos y lo que sentimos y lo que vivimos en relación a la violación a los derechos humanos tiene que ver mucho con la propiedad en el Paraguay, en relación a las tierras. Temas indígenas, las violaciones a los pueblos indígenas, todas estaban ligadas a la ocupación de tierras o la adjudicación de tierras o, digámosle, el desplazamiento de pueblos originarios de sus tierras ancestrales. Las violaciones a los derechos humanos en el Paraguay están directamente ligadas. Desde antes de la dictadura, se profundizó durante la dictadura, continúa hasta hoy en relación a la tenencia de tierras, las ocupaciones de tierras. Gracias, Judith. No sé si Jorge, el senador Pereira o el senador Ledesma tienen alguna pregunta. Sí, adelante, senador Pereira. Sí, pásale, por favor, porque se está grabando y se está la transmisión. Hola. Pero no es para aquí, es para la transmisión, así que acá no se va a escuchar fuerte. ¿Está abierto? Ah. Bueno. Con problema de Paraguay. Yo creo que nosotros siempre sostenemos el asunto de la tendencia de tierra de Paraguay, pues fue siempre parte de un pago de deuda de guerra. Apea tú la dictadura, oye, sostenes ese. Y ya y ustedes ya eso se esté o no, ustedes ayer referían a la Comisión de Verdad y Justicia, que fue una institución creada por ley, institucionalmente. Se esté o no de acuerdo, se hizo una investigación y un resultado. Y que merece ya eso de respeto en el sentido de lo que abordó ya eso, las apicueres. Y en Paraguay yo creo que lo que necesitamos, porque siempre este tema de tierra, problemática de la tierra con comunidades indígenas, problemática de tierra ligado a los campesinos, problemática de tierra ligado con reservas. Los noitas ahí, sí, invasor, cada tanto los noitas invasor. A la título de Uguala campesino indígena, ahí siempre parece Rosario dice ya, violador, atropellador, corte de alambrada,
amenaza de muerte, la hoy mimia y toda la adjetivación de oye colocapa. Y esta cuestión yo creo que ya a una vez señal en Mongueraima la tanto foro, tanto espacio, para nada, porque vamos a poder no hay resultados. De ahí ya puedo, y genera muchas veces lo necesitamos colocar en lucha de clases. Entonces ya mañana más por lo general la lucha de clases, teniendo ya eso la situación de violación de el atropello a la cuestión de las tierras y las instituciones ligadas a eso. Generalmente vemos añete, muy raras excepciones se dan ya eso de los derechos a la gente afectada, a la gente más vulnerable. Y yo creo que lo que necesitamos acá, formalizar institucionalmente este tema para el abordaje de fondo de las tierras. Obrero cree que el catastro nacional tiene que ser una cuestión formalizada. O la escribí. Y segundo, eventualmente cuando aparezca situaciones conflictivas, bueno, claro, hay la mensura judicial, pero se tiene que formalizar esto con las instituciones estatales, así como se creó la Comisión de Verdad y Justicia. Involucrar a la gente, a las instituciones, en este caso estatales, ligado a la problemática, y segundo, con participación de algunos sectores de la ciudadanía, de una vez por todas, e involucrar en este caso a los tres poderes del Estado. El Congreso porque tiene que generar también recursos, y el Ejecutivo lo ya pueden apelar porque son órganos dependientes, y el Poder Judicial. Yo creo que página la tapé con algo asunto, porque generalmente pues hace tiempo de esto, la agricultura campesina u otros. Ahí no, a ver, problema de indios, la indígena o la y son ya esas autorizaciones disfrazadas que no le puede responsabilizar a los indígenas, la Oñeño Tijahuela y comunidad, ¿verdad? Se pega y con responsabilidad que Dicatui PNP, bueno, Tija de la dirigente indígena, la PNP de comunidad Oñeño Tija la soja, porque la política del Estado no da para el arraigo, no genera las condiciones para el arraigo. Entonces, los japoneses de Upicuera, o japoneses algún malabarismo sobrevivían, a una forma de sobrevivir, porque el que hace el productor sojero, legalmente Guaula Japón es los indígenas, pero vamos a poder pea el aviso de formalidad con algunas ayudas probablemente muy limitada. Entonces yo creo que este tema deberíamos de, en este caso la iniciativa de nuestra comisión del Senado, jugar, ¿verdad? Porque es titila el tema hoy y todo tiene ligado. Problema de tierra, modelo productivo, contaminación, deforestación. Son 3, 4 temas ligados a un modelo de desarrollo. Y ese modelo de desarrollo excluye a la mayoría. Entonces ya discutía, ¿verdad? Pero a partir de este tema de problemática de tierra, vuela en el punto central. Con una población en nuestro país de, creo que 19 parcialidades indígenas, son creo que cerca de 200.000 compatriotas seres humanos, más 30% de la población que aún en las comunidades rurales, pero de a poco se embatan los mitad porque no hay modelo de desarrollo incluyente en este país. Entonces es el momento de plantear, empezar por el tema de la tierra, ya discutimos a lo otro, me parece. Sí, gracias, senador. Gracias. Esto va hasta las 11. Tenemos ¿cuántos minutos? Tenemos un par de preguntas más, pero el senador quería acá, si puede, senador, rápidamente hacer la pregunta. Bueno, 2 minutos. No acostumbro a hacer largas las intervenciones. Porque hay una consideración grave aquí, que es el tema del Poder Judicial. Es decir, hoy hay sentencias que no son ejecutadas, de nivel de la Corte Suprema de Justicia.
Y después la Procuraduría, que esa es mi pregunta que quiero hacerles a ustedes en relación a los procedimientos legales que eventualmente se pusieron en su momento como para ser resueltos, ¿sí? Y tenemos respaldo de la Corte Suprema de Justicia que ya ha sacado sentencia y no se ejecutan en muchos casos. Y recuerdo que cuando fuimos a la Fiscalía y a la Corte Suprema por la Comisión de Derechos Humanos, ¿cuál fue el argumento del Ministerio Público de por qué de los desalojos, estos masivos que hay por todos lados, especialmente en tierras urbanas y rurales también, ¿verdad? A pesar de que no tenían orden del juez, tenían orden del fiscal. Y eso es ilegal, absolutamente ilegal. ¿Cuál era el argumento de flagrancia con el cual ellos tenían la posibilidad de intervenir en todo caso? Y usaban un argumento, y le pongo entre comillas, ¿verdad? Persistencia del hecho antijurídico. Ese es el argumento de por qué la Fiscalía iba y desalojaba. La pregunta es la siguiente. ¿Cuánta persistencia de hechos antijurídicos hay en todas las tierras que no tienen títulos y están hoy ocupados por grandes latifundios o en tierras urbanas importantes que no tienen suficiente documentación? O peor aún, en casos en los cuales la Corte Suprema de Justicia ya se ha expedido y sin embargo no se ejecuta a pesar de la persistencia del hecho antijurídico. Entonces, pongo nomás el tema de la justicia y con eso una pregunta a la gente de la comisión. Gracias. Gracias, Jorge. Sí, adelante, por favor. Adelante. Las pretensiones y los esfuerzos por la recuperación de las tierras malavidas empezó ya durante el gobierno del doctor Nicanor Duarte Frutos. Del 2005, durante el gobierno de Duarte Frutos, hasta la actualidad, el Estado paraguayo, a través de la Procuraduría General de la República, ha entablado 35 demandas de nulidad de título. Es decir, ha tratado de recuperar 35 fincas adjudicadas ilegalmente. Y de estas 35 demandas, 6 han tenido resolución hasta la actualidad. Una de ellas, el Estado perdió por negligencia del abogado de la Procuraduría, porque dejó pasar más de 6 meses sin impulsar el proceso civil. Y el Código Civil establece que pasados 6 meses y no se ha impulsado el expediente, entonces se produce lo que se llama la perención de instancia. Es decir, caduca su derecho a continuar el juicio y pierde el juicio, pero no caduca la acción. Es decir, se puede volver a iniciar otra demanda. El resto fueron contrarias a las pretensiones del Estado. Y el resto después de las 6, el resto de las demandas continúan en trámite. Quería señalar cuáles fueron los argumentos de los juzgados de primera instancia en lo civil para rechazar las demandas del Estado. Primero, que la Procuraduría General de la República no tenía legitimación activa para entablar las demandas y representar al Estado para recuperar esos bienes. Legitimación activa significa que la Procuraduría General de la República no tiene el derecho, no tiene la potestad, la ley de la Constitución no le faculta a hacer una demanda para recuperar bienes. Un argumento absolutamente ilegal y inconstitucional, porque todos saben que la Procuraduría General de la República, por Constitución, es el órgano encargado de velar por el patrimonio de la República. Segundo argumento de los
de los juzgados en lo civil y comercial. Han transcurrido más de 30 años desde la adjudicación y titulación para entablar la demanda y por lo tanto ya prescribió la acción. Ya caducó la acción, ya no se puede entablar las demandas. Y acá también es ilegal, porque los actos jurídicos, en este caso las adjudicaciones de tierras, se dividen en actos jurídicos anulables y actos nulos. Los actos anulables son aquellos actos que pueden ser subsanados, que tienen un defecto de forma, que pueden ser subsanados y luego se perfeccionan. Y los actos jurídicos nulos son aquellos que por el vicio que tiene en la celebración, en este caso la adjudicación de las tierras y su titulación, son actos nulos. ¿Por qué son actos nulos? Porque en la celebración se ha tenido el propósito de violar la ley, es decir, de violar, de trampear al Estatuto Agrario de la Constitución Nacional. Al adjudicar a una persona no beneficiaria o más de un lote a más de una persona, etcétera, es un acto ilegal. Y el Código Civil paraguayo de 1987 dispone que son actos nulos los actos que tienen por objeto violar la ley. Estas adjudicaciones y titulaciones tuvieron por objeto, violaron la ley, el estatuto agrario, los estatutos agrarios. Por lo tanto, son actos nulos. Y los actos nulos no prescriben nunca. ¿Por qué razón? Porque desde el inicio, en la celebración, en la resolución de la adjudicación, ya está el vicio, ya está el germen, ya está el virus que descompone, que invalida esa adjudicación, ese título. Por lo tanto, no prescribe. De ahí entonces la ilegalidad de ese segundo argumento de la sentencia. Tercero, los adjudicatarios se amparan en las reglas de la buena fe. Ellos compraron de buena fe esas tierras, no sabían que era, no sabían que era del IBR, que era de reforma agraria. Ilegal esta sentencia. Porque las leyes son de conocimiento y de cumplimiento obligatorio desde el día siguiente al de su publicación. Y no se puede alegar su violación o su desconocimiento como motivo para violar la ley. De manera que las reglas de la buena fe no son aplicables. Las leyes del estatuto son de orden público. Y no solamente los terceros adquirentes tampoco pueden ampararse en las reglas de la fe, porque desde el momento en que la primera adjudicación es nulo, está viciado, el resto de las demás transferencias, aun si fueran 2, 3, 4, 5, 10, 20 transferencias, todos sufren la misma nulidad. ¿Por qué? Porque la primera adjudicación y titulación ya fue nula. Entonces no pueden ampararse en la regla de la fe. Pero de esta sentencia solamente nosotros conocemos los especialistas y la Procuraduría. Estoy seguro que nunca nadie se preocupó. Lo único que suelen salir en los diarios, bueno, el Estado perdió. El Estado perdió, dice, pero nadie se interesa por nada. Y es importante que el Congreso Nacional, en cumplimiento de sus funciones de velar por el cumplimiento de la Constitución Nacional, se preocupe un poco de estas resoluciones. Esos jueces saben que es ilegal todos los argumentos que utilizan, porque conocen las leyes, pero dictan resoluciones contra el Estado porque hay corrupción de por medio. Y hacen lo que quieren, y se corrompen, y venden sentencias, y se compran sentencias, porque hay impunidad, nadie ni conoce. Nadie ni conoce. Entonces, creo que es la primera vez que el Congreso, a través de la Comisión de Reforma Agraria,
se preocupa de las tierras mal habidas y en este caso también de las sentencias que el senador Querey está preguntando. Tengo dos preguntas más que quiero de la comisión y después le doy la palabra al monseñor Medina y a Huberto, ¿verdad? Diana, por favor. Sí, las dos preguntas como para ir cerrando. Ya te pasamos, monseñor. Sí, también antes de pasar a la siguiente pregunta, después de este relatorio tan preciso de parte del doctor Alderete, nos gustaría dar la palabra al señor Carlos González, que con mucho esfuerzo llegó hasta acá. Queremos valorar su presencia también. En primer lugar, quisiera hacer una referencia en mi carácter de ex parlamentario durante 15 años y profesor titular de Derecho Agrario durante varias décadas, acerca del informe y conclusiones de la Comisión Verdad y Justicia. Creo que se trata de un trabajo extraordinariamente importante. Podrá decirse y preguntarse cómo es posible que con tan poca gente y en un tiempo relativamente limitado se hayan podido obtener tantos datos como son los que surgen de la situación de la tierra en nuestro país. Sin embargo, yo quiero decir lo siguiente. Este es un tema que, si bien lo ha estudiado, ¿verdad?, la Comisión de Verdad y Justicia y en forma pero muy precisa, es un tema conocido, es un tema acerca del cual existen una enorme cantidad de datos, ¿verdad?, que no es un estudio que por primera vez se está haciendo. Así que yo creo que no puede de ninguna manera desvalorizarse el valor del informe y conclusiones de la Comisión Verdad y Justicia por el hecho de que sea solamente un grupo pequeño de personas los que hayan hecho el trabajo y porque se haya hecho este trabajo también en un tiempo limitado. La verdad que el trabajo hay que evaluarlo leyendo ese trabajo. Y al leer ese trabajo uno se da cuenta perfectamente de que todo aquello que se afirma en este trabajo es cierto, ¿verdad? Los que conocemos por otras fuentes la veracidad de las afirmaciones, podemos afirmar que todo el contenido es un contenido que tiene un enorme valor para nuestro país. Y ojalá el informe de la Comisión de Verdad y Justicia sea un informe permanentemente estudiado y ampliado, ¿verdad? Evidentemente no creo que con este informe termine ya el estudio sobre la problemática de la tierra en el Paraguay, pero creo que tenemos una base que es muy importante y creo que todos aquellos que estamos interesados en el tema tenemos que seguir estudiando, pero no desvaloricemos este trabajo por el hecho de que sean pocas personas las que hayan estudiado y porque se haya estudiado poco tiempo. Porque lo problemático y lo importante es que el informe diga la verdad. Y el informe dice la verdad, ¿verdad? Y los que conocemos esa verdad por otras vías, podemos afirmar categóricamente que ese informe dice la verdad, pero no toda la verdad tampoco, porque no podría decirle, porque hay demasiadas otras cosas que tienen que ser estudiadas. Y ojalá la comisión esta siga estudiando este tema y podamos llegar a conclusiones que verdaderamente beneficien y hagan que el Paraguay no sea el país donde la tierra sea la peor distribuida del mundo, ¿verdad? Así que creo que ayudemos a esta comisión, trabajemos también en este mismo problema y hagamos que de una vez por todas la situación de la tierra sea superada o por lo menos se trate de superar en el Paraguay. Muchas gracias.
Le pasamos ya a ustedes y posteriormente los senadores si quieren hacer una preguntas finales como para ir cerrando después. Y también nos gustaría dar breve participación a quienes están siguiendo de manera virtual, pero nos quedan 15 minutos, así que será importante la brevedad y la concreción. 2 preguntas finales. ¿Qué acciones o iniciativas tuvo la Comisión Verdad y Justicia para la implementación de las recomendaciones? Sabemos que tuvieron una serie de acciones, pero ahora en particular en lo relativo a tierras malavidas, ya el doctor Alderete nos adelantó bastante, pero en caso que quieran ampliar al respecto, el micrófono está abierto. Y ya aprovecho para compartirles la siguiente pregunta de modo a que podamos ir cerrando. También a criterio de exintegrantes y colaboradores de la Comisión Verdad y Justicia, nos gustaría saber en qué medida consideran que hubo cumplimiento de recomendaciones por parte del Estado paraguayo. Las recomendaciones del informe final en general y en particular con relación a tierras malavidas. La brevedad será importante, así también le damos la palabra a Carlos Portillo, que está siguiendo allí, que pidió ya desde hace un buen rato. Muy cortito, muy cortito. Nosotros terminamos el informe de Verdad y Justicia con recomendaciones, ¿no? Con 178 recomendaciones. Pero nuestro trabajo no es judicializar, no es implementar, no es resolver estos problemas. Imagínense cuántos juicios, por ejemplo, de tortura podrían iniciarse ahí, ¿verdad? Centenares, o miles, mejor dicho. Entonces, nuestro trabajo no consiste en la implementación, sino en presentar el problema. Bueno, para responder las preguntas, 12 años después de la presentación del informe, evidentemente que hemos tenido avances en algunos sectores de las recomendaciones en materia de avances también que quedaron en foja cero desde hace unos años atrás en relación a la investigación, identificación y restitución de restos de personas detenidas desaparecidas. En el caso de que logramos que se constituya un equipo nacional de búsqueda de personas detenidas desaparecidas mediante el decreto 7101. También se logró que el informe final de la comisión, a través del decreto 1875 del 2009, sea declarado de interés nacional y obligue a todas las instituciones que implementen las recomendaciones. Este decreto justamente se aprobó durante el gobierno del presidente Fernando Lugo. Posteriormente también logramos que se instale una comisión para la recuperación de los sitios de memoria, los sitios de represión. También que al menos el autoritarismo en la historia reciente del Paraguay sea enseñada en forma obligatoria en las instituciones del Estado y no en forma optativa como estaba hasta ese momento. Algunos de los logros que podemos decir, inconclusos, débiles, y muchos han quedado varados o están en stop en este momento, pero son logros que se han conseguido. Las indemnizaciones a las víctimas se logró destrabar a partir del 2005, justamente con una reunión que hubo en el Palacio entre los miembros de la Comisión de Verdad y Justicia, las víctimas y con el presidente Nicanor Duarte Frutos. A partir del 2005 se empezaron a destrabar, se retiró la acción de inconstitucionalidad que existía en ese entonces y comenzaron las reparaciones a las víctimas de la dictadura. Quiero nada más mencionar que nos hubiese gustado avanzar en el ámbito del combate a la impunidad. Porque acá estamos hablando de un sistema que luego de la caída del gobierno de Stroessner, porque hay muchos todavía que cuestionan que haya caído la dictadura, porque siguen muchos signos autoritarios dentro de lo que es actualmente el sistema de justicia y de otros ámbitos. No hemos tenido casos ejemplificadores en el tema de las condenas, por ejemplo, que obligó a víctimas de la dictadura paraguaya a recurrir ante una instancia internacional dentro del marco de jurisdicción universal y mediante eso logramos la imputación de 9 ex represores que hasta ahora sigue en el Poder Judicial con 17 notas del Ministerio Público a que se concrete, a que se instale el tribunal y de reiteraciones, y hasta el momento no estamos logrando eso. Acá, este es un país donde las víctimas y sus victimarios tienen una solución por la naturaleza.
muere la víctima y también muere el victimario. Eso es lo que se apuesta acá en el Paraguay. Entonces, dentro de lo que significa memoria, verdad, justicia y reparación para llegar a la reconciliación, como debatimos recientemente mucho con el Monseñor y otros compañeros, es muy difícil en el Paraguay. Mientras que no tengamos la verdad de los hechos ocurridos, que es lo que buscamos nosotros dentro del informe final de la comisión, si no tenemos la justicia para las víctimas de la dictadura y sobre todo hasta hoy, que es lamentable que sigan ocurriendo casos y muertes de campesinos en la lucha por la tierra y de indígenas que luchan también por sus tierras ancestrales. Mientras nosotros continuamos con toda esta situación de la no recuperación de la memoria o querer apostar al negacionismo, no vamos a poder llegar nosotros a lo que es una reparación verdadera y sobre todo llegar a esa reconciliación. Creemos nosotros que 12 años después del informe, que es un instrumento que debería contribuir a fortalecer el Estado de Derecho, no se ha logrado como nosotros hubiésemos pretendido. Pero instamos al Congreso Nacional, a la Comisión de Reforma Agraria, que pueda establecer una comisión de investigación y sobre todo de recuperación de tierras de todos los sectores. Acá pidió a Huberto y el Monseñor y Carlos Portillo me dijiste en forma virtual, Diana, ¿verdad? Adelante, por favor. No, el tiempo ya No, pero realmente vamos nos a atender apremia, un ¿no? poquito más. Pero yo sé que algunos senadores tienen algunas ocupaciones, pero lo yo me voy a que- quedar más con usted todo el lo tiempo que sea necesario, ¿verdad? Lo que yo plantearía es la necesidad de encontrar un instrumento que permita viabilizar a través del Senado, que es en este momento nuestro anfitrión, la forma práctica de llevar a la construcción todo lo que la Comisión de Verdad y Justicia con mucho esfuerzo y muy pocos recursos ha logrado establecer, y creo que eso es muy meritorio. Como decía el doctor Carlos Alberto González, no es un problema de números. Si se quiere hacer las cosas, se puede. El Senado puede estar lleno de asesores, pero también le llevaría su tiempo y mucho más que el nuestro para llegar a algunas conclusiones. Yo lo único que pido es que los senadores que realmente consideren que este es un problema central en nuestro país, tomen estas consideraciones de la Comisión de Verdad y Justicia y usen como bandera en el Senado a la hora de terminar con este problema. Yo soy un exiliado durante muchos años. Regresé al país hace ya 25 años. No sigo viendo absolutamente nada distinto, salvo algunos avances en cuestiones de expresión y compañía, que para muchos compañeros inclusive es la conquista máxima que tenemos que seguir peleando y sosteniendo. Pero de lo que significan las reivindicaciones profundas sociales de nuestro país, nada. Esto se hizo en tiempos de dictadura, todo esto que estamos viendo en estos informes y en los que ustedes pueden manejar como senadores. Pero ¿hasta cuándo nos va a llevar seguir estudiando estos problemas y estudiando y estudiando? Por favor. Hemos conocido inclusive algunas expresiones de satanización de los que reivindicamos la verdad y la justicia social en nuestro país, específicamente en nuestros campesinos. Los campesinos vienen y son objeto de muchísimas adjetivaciones peyorativas. Por favor, por primera vez tenemos esta oportunidad de conversar con ustedes y creo que esta es la voluntad que tenemos que llevar adelante. Si ustedes quieren la colaboración real para poner en práctica una reforma agraria integral, acá estamos. Y si no, seguiremos conversando nada más que para poder llenar las páginas de nuestros medios escritos, televisivos o radiales,
y haber cumplido con un deber de algo que en realidad no se realizó. Muchas gracias. Gracias. El Monseñor Medina y después... Gracias. Pero ya están diciendo, quiero agradecer al doctor González, Carlos González, por lo que dijo, porque eso internacionalmente se nos ha dicho, de instituciones internacionales y de personas de otros países, el valor que tiene ese documento. Yo asistí a una reunión en Buenos Aires sobre este problema con derechos humanos, problemas de derechos humanos, y de Italia, y había gente de otros países de Europa y Argentina, Brasil, Chile, la reunión de Codo Sur. Me dijeron que es un documento valiosísimo, que es un tesoro que tenemos que tener muy en cuenta. Decía que aprovecho esta oportunidad en que justamente se está hablando de las conclusiones y recomendaciones vinculadas específicamente a la tierra, porque esta es la Comisión de Reforma Agraria, para llamar la atención de los senadores, porque hoy está en el Senado un proyecto de ley que crea la DINACARE y la SINACARE, y también a partir del artículo 216 de ese proyecto de ley crea una comisión de regularización de tierras, y es para regularizar las condiciones de propiedad y posesión de los inmuebles. Es un proyecto de ley que a nosotros como CEIRA de la Universidad Católica nos preocupa mucho, porque consideramos que se arroga atribuciones de 3 poderes del Estado y que directamente va a gestionar de oficio o a petición de parte la regularización de tierras y de las posesiones, y no sabemos en qué condiciones. Tenemos nosotros, por el trabajo de más de 40 años, sabemos que hoy está en posesión de un montón de gente que no es beneficiaria del estatuto agrario. Están las tierras, hay tierras alquiladas en comunidades indígenas, a pesar de ser esto inconstitucional. Hay grandes ojales dentro de las comunidades indígenas. No sabemos cuál es la idea de la regularización, y aparte transgrede disposiciones expresas del... Uno, es inconstitucional. 2, la legislación vinculada de la que estaba hablando el doctor Alderete, ¿verdad? Sobre la nulidad, ¿verdad? Porque cuando ya en su origen es nulo, no se podrían ya regularizar estas posesiones cuando son nulas. Entonces yo pido que el Senado tome muy seriamente este proyecto de ley que desde otros ambientes se está cuestionando, ¿verdad? Desde registros, los escribanos, qué sé yo, pero hay que ver la parte final a partir del artículo 216, que consideramos muy, muy preocupante. Adelante, por favor. Dale, gracias por la participación, una oportunidad para difundir y para que el informe tenga un impacto, que a veces el tiempo tarda un poco y es ingrato, pero la idea de hacer un informe sobre las verdades que ocurrieron históricamente es que en algún momento tengan algún resultado y que se cumplan las recomendaciones que son consecuencias del informe. La responsabilidad de este informe, de diversos capítulos, es de toda la comisión, más allá de las cuestiones técnicas y formales, que es un equipo el que investigó desde el vamos. Asumimos nosotros, todos los integrantes e integrantes de la Comisión de Verdad y Justicia, la responsabilidad de la veracidad de este informe, que sobradamente ya fue expuesto en términos de las fuentes que respaldan un poco. Más allá de las verdades que circulan en la memoria de la gente de manera formal e informal, esta verdad está documentada. Es decir, más de eso, la responsabilidad nuestra, por eso se nos otorga esa misión de documentar, de que tenga un soporte documental. Quisiera puntualizar lo que declaraba el doctor Alderete, que más allá del derecho al sustento, el derecho a la participación, el derecho a la producción, etcétera,
la cuestión de las tierras en nuestro contexto sociopolítico tiene que ver con el derecho a la vida para la gente, para los sectores como los pueblos originarios y el sector agrario, campesino, rural, que esencialmente es el sector productivo de Paraguay, es el derecho a la vida. Es decir, la tierra implica la cuestión de encontrar alimento, de sacar alimento, de producir. Es un hábitat donde uno vive, donde uno convive, donde uno produce, donde uno tiene salud, uno tiene una serie de cuestiones. Y más allá de lo estatuido o de lo que legalmente establece la ley, existe el espíritu de la ley. El espíritu de toda ley de reforma agraria es justamente dar oportunidades a aquellos que dependen, que su vida depende, no a aquellas personas que tienen recursos suficientes para vivir bien, sino de aquellas que no tienen esa oportunidad de producir, de vivir, de encontrar su sustento, de encontrar su hábitat, su techo, su salud, todo lo que significa la cuestión de la tierra. Ya Judith había señalado, e insistentemente yo suelo decir, las violaciones a los derechos humanos no se cometen particularmente en un aspecto, son integrales. Y Judith señaló muy adecuadamente que en realidad el problema de la desaparición, de la ejecución extrajudicial, de la tortura, siempre estuvo vinculado al tema del enriquecimiento a través de la propiedad. Es decir, y donde evidentemente encontramos toda la cuestión de la lucha de las ligas agrarias, de los pueblos originarios, las violaciones como la masacre del pueblo Axé o de los mismos ayoreos en el Chaco, en fin, una serie de cuestiones. Esta vinculación implica que el abordaje, sin duda alguna, aunque particularmente en este momento se da una oportunidad de establecer medidas reparatorias hacia aquella cuestión, conlleva también la revisión de toda una serie de otras violaciones a los derechos humanos. La participación en las violaciones a los derechos humanos no se da solamente por acción directa, es decir, cuando uno pasivamente se pone como sujeto de haber sido beneficiado por una cuestión que viola el derecho de otras personas, aunque le favorece a uno una adjudicación ilegal, también implica una responsabilidad pasiva en el sentido de ser complaciente, de ser aquiescente a la cuestión de las violaciones a los derechos humanos. Espero que esta no sea que sea una iniciativa que se pueda continuar. Celebro en la próxima, haré el esfuerzo que mi participación sea presencial. En este momento estuve impedido nomás por algunas cuestiones muy domésticas, pero en fin. Pero de todas maneras creo que la oportunidad se da. Es una oportunidad que tenemos para realmente hacer que ese informe, como siempre, hable, sea un sujeto activo y propicie lo que el Monseñor Medina llama la paz y la reconciliación y un acuerdo nacional. Abrazo solidario a todas y todos y hasta una próxima. Gracias, doctor. Está el doctor Alderete, me pidió acá el senador Zavala sobre la cuestión de INACARE. Le doy, doctor, y después entonces cerramos con los senadores acá. Tengo entendido, senador, que estamos también cerca de la reunión de asunto constitucional. Doctor, si podemos ir redondeando. Brevemente, para valorar la presencia del doctor Carlos Alberto González. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Él es un abogado agrarista, no somos muchos los abogados agraristas, y toda su vida profesional se dedicó a defender los derechos campesinos, ya sea desde la profesión, ya sea desde la cátedra o desde el Parlamento. Y me emociona mucho escucharle íntegras sus convicciones por los derechos de los campesinos pobres. Gracias por su presencia, profesor. Acá el senador Zavala, por favor.
Gracias, presidente. Bueno, creo importante nomás aclarar algunas cosas, ¿verdad? El proyecto de INACARE, la idea no es de blanquear las tierras, ¿verdad? Es de armar un mosaico en el Paraguay donde efectivamente, ¿verdad? Se vaya solucionando, ¿verdad? Aquellos temas, ¿verdad? Que hacen referente a las tierras, ¿verdad? Y hoy nosotros tenemos la dirección de catastro, ¿verdad? Que funciona en el Ministerio de Hacienda, que es un resabio de lo que era el impuesto inmobiliario. Eso no está conectado con registros públicos, ¿verdad? Sin embargo, registro público trabaja dentro de lo que es el poder judicial. La gente en unas audiencias donde tuvimos con los órganos competentes, ¿verdad? El colegio escribano cuestionaba de que ellos iban a perder el tema de la hoja protocolizada, ¿verdad? Que es fuente de ingreso, de que ellos iban a salir del ámbito de la superintendencia de la Corte Suprema de Justicia. Todo eso se subsana. Lo que dice la doctora González creo muy importante y vamos a tener en cuenta, doctora. Sí, creo que esa dirección de regularización de tierra tiene dos direcciones, ¿verdad? Porque muchas veces, y lo que vivimos, ¿verdad? En la cotidianidad, uno va a catastro, ¿verdad? Y te obligan a que cierre el polígono, ¿verdad? Y muchas veces, como los instrumentos, ¿verdad? Que debe decir cómo manejábamos los polígonos, no cierran, ¿verdad? Entonces no se puede hacer la inscripción, ¿verdad? Y uno va y encuentra que no tiene problema con el vecino, ¿verdad? Entonces se hace una regla amistosa, pero toda la parte que tenga problema judicial sale del ámbito de la DINACARE y de la SINACARE y va al Poder Judicial, que es el órgano jurisdiccional, ¿verdad? Y si hay algo que se tenga que perfeccionar en ese sentido, estamos abiertos a todas las consideraciones y todas las recomendaciones que puedan hacer, doctora, con mucho gusto, ¿verdad? Pero esta es una propuesta verdadera, ¿verdad? Para ordenar en el país y yo abogo siempre, ¿verdad? Recuerden que Paraguay tiene 406.000 kilómetros cuadrados de tierra y en título tiene cerca de 560.000, ¿verdad? Y acá hay muchos, ¿verdad? Implicados, ¿verdad?